Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con este estudio de la fe católica, apoyándonos el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Y estamos estudiando el sacramento del orden, el orden sacerdotal. Preguntas 815 y siguientes. ¿Qué es el sacramento del orden? Dijimos, es el sacramento que da potestad, poder de ejercitar los sagrados ministerios que miran al culto de Dios y a la salvación de las almas y imprimen en el alma un carácter de ministro de Dios. Se llama orden porque consiste en varios grados, subordinando el uno al otro, de los cuales resulta la sagrada jerarquía. Entonces tenemos el obispado, que encierra la plenitud del sacerdocio. Después sigue los presbiterados, los sacerdotes, o sacerdocio simple, diaconado, subdiaconado y órdenes menores. Veamos un poco lo que dice Roberto Bellarmino y otros acerca del sacerdocio. El sacramento del orden es el sacramento en el cual Dios, por medio del obispo, sucesor de los apóstoles, da potestad al sacerdote o al obispo de consagrar la Santísima Eucaristía, de cuerpo y sangre de Cristo, de administrar al pueblo cristiano los otros sacramentos. Por ejemplo, el perdón de los pecados. Por ejemplo, los santos óleos. El sacerdote es el hombre de Dios. Cristo dijo: quien usted escucha, me escucha. Quien usted rechaza, me rechaza. Y quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me mandó. Por desgracia, el sacerdote rebelde, hereje, perdido, Lutero, hace 500 años, y bien, sembró odio contra el sacerdocio. Y tiene muchos discípulos, y tuvo muchos discípulos. Durante los siglos siguientes, todos los sacerdotes, obispos, monjes, fieles a la fe cristiana auténtica, fueron matados, matados por los que siguieron a Lutero, se hicieron herejes. Después nacieron las sectas anticristianas, ocultas, que sembraron el odio, la calumnia, el desprecio hacia los sacerdotes. Y en lo real, un sacerdote que es el hombre de Dios, es un hombre consagrado que representa a Cristo y que tiene los poderes de Cristo. Decía Santo Juan de Ars, ponga ahí 200 ángeles, no pueden perdonarte tus pecados. Ponga la misma Virgen Madre de Dios, no puede perdonar tus pecados, puede pedir por ti, pero no puede perdonarte. Y bien, ponga un simple sacerdote, y bien, él tiene la llave del cielo, recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos, dijo Cristo nuestro Señor. Entonces el sacerdote realmente es Jesucristo presente en la tierra. Por desgracia, en una sociedad corrupta puede haber uno que otro hijos de esa sociedad que son sacerdotes y caen en la corrupción. Puede ser, existe, es verdad, pero de ahí no podemos manchar todos los sacerdotes. Hay actualmente, en 2020, en la Iglesia Católica, unos 400,000 sacerdotes, gracias a Dios, que trabajan, que hacen lo que pueden. Unos hacen maravillas, desde el niño minusválidos, andando educando los locos, los leprosos, los perdidos, los pobres, todo tipo de gente. Bien, hay de todo, pero no podemos decir que todos los doctores son corruptos, porque hay un doctor corrupto, igual de un abogado. Bien, entonces el sacerdote es el hombre de Dios, es un hombre que recibió poderes de Dios, y precisamente porque representa a Cristo, Cristo fue amigo de los pobres, de los leprosos. El sacerdote también es amigo de los pobres, la providencia de los desgraciados, el consuelo de los afligidos, el abogado de los desválidos, el apoyo de la viuda, el padre del huérfano,
el reparador de los desórdenes y males que engendran las pasiones y sus funestas doctrinas. Su vida entera es un continuo y heroico sacrificio que hace a Dios y a la sociedad para labrar la dicha de sus semejantes. Santo Cura de Ars lo dijo: deja una parroquia 20 años sin sacerdote, la gente va a adorar a las bestias. Y es verdad. Es verdad, la gente que se retiró de la iglesia, el que ya no practica, que se paganizó, cuántos vicios y pecados hacen, al punto que ahora quieren casar un hombre con un hombre. Y es la gradación total, peor que los paganos. Bien, el sacerdote hace lo que puede y lo que debe para ayudar a la humanidad. De hecho, podemos decir que el sacerdote es el benefactor de la humanidad. ¿Quién civilizó el mundo en el sentido moral, espiritual, incluso científico e intelectual? Es la Iglesia Católica. Por muy brillante que han sido las civilizaciones de los egipcios, griegos, romanos, de Mesopotamia, de Asiria, Babilonia, China, etc., pero tenían unas manchas horribles. Que yo sepa, todos esos pueblos, compraban, vendían al hombre como un animal de habla humana. La esclavitud, el esclavo no tenía en sí ningún derecho, era una propiedad del dueño, del amo. La gente iba al mercado a comprarse esclavos o esclavas, y como uno va a comprar unas gallinas, unos animales, unas frutas o verduras. ¿Quién puso fin a todo esto? La Iglesia Católica. ¿Quién puso fin al hecho de crucificar a la gente? La Iglesia Católica, sus sacerdotes, sus monjes. ¿Quién puso fin a los horribles juegos de gladiadores, que eran sacrificios humanos a los demonios? Derramar sangre ahí en el circo, frente a la gente. La Iglesia Católica. ¿Quién evangelizó a los pueblos bárbaros que cortaban cabezas, mataban gente? Era como un deporte. La Iglesia Católica. ¿Quién enseñó a leer, escribir a los pueblos en muchos lugares, en muchos casos? La Iglesia Católica. ¿Quién fundó los primeros hospitales? La Iglesia Católica. Las universidades, la Iglesia Católica. Si esta civilización técnica que tenemos y que nos hace tan orgullosos, lo debemos a la Iglesia Católica, queramos o no queramos. Si la Iglesia Católica, con sus miles de monjes religiosos, no hubiera rescatado la herencia antigua, romana, griega, etc., y no hubiera comunicado, esto hubiera sido perdido por completo, como se perdió en Oriente. Es la Iglesia Católica que fundó las universidades, que cultivó las ciencias, que fue el leadership de científicos del mundo durante siglos y siglos. Y claro, más tarde vienen los demás, pero aprovecha de lo que se hizo. El piso 15 depende de los 14 primeros, quiera o no quiera. La Iglesia Católica sí es benefactora de la humanidad con sus sacerdotes. Y es todos estos centenares, miles de santos y santas que produjo. ¿De eso no tienen cuenta? Y los San Vicente de Paul, padre de los pobres, de los ancianos, de los niños expuestos. San Vicente de Paul, incluso estos terribles, salvajes revolucionarios de la revolución mal llamada francesa de 1789, que destruyeron todo, que echaron a la basura todo lo que había, que profanaron toda la iglesia, que destruyeron las bibliotecas. Y bien, el único cuerpo de santo que respetaron fue el de San Vicente de Paul, por ser el padre de los pobres, de los huérfanos, de los niños abandonados, de los ancianos, etcétera. San Juan Bosco, el padre de los jóvenes de la calle, en lugar de llenar las cárceles de jóvenes criminales, hizo excelentes ciudadanos y cristianos y hombres como Dios manda. San Juan Bosco. Y tantos otros, que uno ni imagina. Todas las leproserías durante siglos y siglos, ¿quién las ha mantenido? La Iglesia Católica. Todos los asilos de ancianos, de niños abandonados, de niños minusválidos, ¿quién lo tiene? La Iglesia Católica. Y con cuánto respeto, con cuánto amor. Se cuenta que cuando los masones en Francia confiscaron los bienes de la iglesia, desterraron injustamente, de hecho, pasó una ley, destierran gente honesta y piadosa y buena y benefactora de la humanidad, desterraron los monjes, las monjas, todo, confiscaron un hospital de monjas. Al tiempo pasó una peste en este hospital, y el director laico ya
llamó a los trabajadores, enfermeros, enfermeras, para que vieran. Dijeron, no, señor doctor, nosotros vamos a ir a trabajar para ganar nuestra vida, no para perderla. Y bien, el gobierno tuvo que hacer una nueva ley para pedir a los antiguos dueños del hospital, que son las monjas, que regresaran y regresaran corriendo para asistir a estos pobres ancianos pestiferados. Sí. El apóstol de los leprosos, ¿quién fue? El sacerdote católico Padre Damián, etc. Entonces, el sacerdote sí realmente es padre de los pobres, amigo de los pobres, providencia de los desgraciados, consuelo de los afligidos, abogado de los desválidos, apoyo de la viuda, padre del huérfano y también reparador de los desórdenes en la sociedad. Todos estos centenares de muchachos caídos en las mafias del crimen, todo esto que hacen la vida imposible a los demás a sí mismos y mueren como animales, matándose unos a otros, ¿qué es esto? Es falta de evangelización, falta de enseñar la doctrina. Les hicieron creer que son changos, monos, hijos de monos. Bien se comportan como monos. Pobre gente, pobre gente, pobre gente. Y el sacerdote también es el amigo del moribundo, del anciano, del enfermo. Se presenta a los enfermos incluso contagiosos, no le importa, como buen pastor, y bien va a endulzar las angustias del moribundo. Darle consejos, rogar a Dios a su lado para que muera cristianamente en paz y tranquilidad. Ese es el sacerdote de la Iglesia Católica. Vamos a ver un caso. Hay aquí un elocuente rasgo que confirma lo que vamos a decir. Iba un eclesiástico caritativo a administrar los últimos sacramentos a un anciano que había sido un atroz criminal durante la revolución anticristiana en Francia, que es la madre de todas las revoluciones y del caos actual en el mundo, de hecho. A la vista del sacerdote, el moribundo se perturbó y tiembla todo. «Ah, Padre mío», exclama, «¿puede usted aguantar mi vista y oírme? Esta mano de que la muerte se apodera ya ha asesinado a 30 compañeros suyos durante la Revolución Francesa. Sí, reconoce el anciano criminal, he matado a 30 inocentes sacerdotes». Tranquilo, dice el sacerdote, tranquilo, contesta el virtuoso sacerdote, aún queda uno para consolarte en este angustioso trance. Y lo confiesa, y lo asuelva, y lo unge con los santos óleos, y muere cristianamente este criminal que tenía la conciencia tan cargada de crímenes y pecados. No es extraño que los mismos reyes, emperadores, hayan profesado sumo respeto al sacerdote, hallándose San Martín de Tours en Treveris, Alemania, para pedir al emperador Máximo, emperador romano, gracia en favor de algunos desgraciados. Mirando el príncipe como un motivo de extraordinario gozo el haber obtenido del santo que comiera en su mesa, invitó a las principales personas de la corte, entre otras a su hermano y a su tío, ambos a 2 condes, y al prefecto del pretorio. Entonces invitó a la máxima autoridad del imperio a comer con él. Fue colocado el santo San Martín al lado del emperador, y el sacerdote que le acompañaba entre los 2 condes. En medio de la comida, un oficial, según costumbre, presentó la copa al emperador. Máximo ordenó que la presentaran a San Martín, esperando recibirla de su mano. Mas habiendo bebido el obispo, la dio a un sacerdote, como si fuera la persona más digna de toda la reunión. El emperador y toda su corte aplaudieron a esta acción. Sí, un sacerdote no es cualquier cosa, es más que un emperador, más que un rey, más que un presidente, es el hombre de Dios, es el ángel del Señor en la tierra, es embajador de Dios en la tierra. Esto se lee en la vida de San Martín, caballero. También en tiempo de San Juan Crisóstomo, había, como en nuestros días, aunque en número mucho menor, cristianos que, lejos de escuchar y respetar a los ministros de Cristo, le profesaban más bien desprecio e ingratitud. He aquí la justa reprensión que les dirigía San Crisóstomo a estos malos cristianos.
¿Es este, cristianos ingratos, el reconocimiento que mostráis por los servicios que os hacen los ministros del Señor? ¿No fuisteis engendrados en las aguas del santo bautismo por manos del sacerdote? Es decir, no es el sacerdote que os bautizó, haciéndose hijos de Dios, abriendo delante de ustedes la puerta del cielo. ¿No recibís por su ministerio el perdón de sus pecados? Un solo pecado mortal abre la puerta del infierno, y el sacerdote cierra el infierno delante de ustedes para abrir el cielo, darles la gracia y la santidad del Espíritu Santo. ¿Acaso el sacerdote no ofrece por ustedes el santo sacrificio de la cruz de Cristo para sus pecados, salvación eterna, dándoles cuerpo, sangre de Cristo? ¿No son sacerdotes los que instruyen, los que reparten a vuestros hijos el pan de la divina palabra, los que os anuncian el reino de Dios, los que ruegan por ustedes y abren la puerta del cielo? Queridos hermanos, se cuenta en la historia, en 1690, en Besançon de Francia, sucedió algo horrible que vamos a contar aquí. Y toda la gente miraron esto como castigo venido del cielo para enseñar el respeto que quiere Dios se tenga a los pastores de las almas. 2 libertinos escandalizaban la parroquia con muchos desórdenes. Advirtió el cura a sus padres, mas ellos recibieron tan mal el aviso que uno que tuvo la insolencia de contestarle: «Señor cura, métase usted en su breviario y no en lo que se pasa en mi casa. Deje usted la juventud, que la juventud se divierta». Y el padre dijo: «Si he avisado a usted sobre los desórdenes de su familia, es que mi deber me obliga a ello. Estoy encargado de las almas de ustedes, de las almas de sus hijos. Por consiguiente, debo velar sobre la conducta y avisarle a usted. Hablo a usted como párroco, como sacerdote, como ministro del Señor, como embajador de Dios, y no habla a mí como cristiano. Cuidado, no castigue Dios a usted, a sus hijos, cuyos desórdenes autoriza». Entonces aquí el padre defiende a sus hijos en sus desórdenes y hasta ataca al cura. Mi hombre, en lugar de agradecer el aviso, se glorió de que había dicho tales verdades al cura, que en adelante se guardaría bien de hacerle más observaciones. Esto era un sábado, y el cura dio el día siguiente, el domingo, en la instrucción que hacía el pueblo, un aviso sobre el asunto, pero con mucha moderación, diciendo que quería mucho a sus feligreses y que si les daba avisos en público o en particular, no era para disgustarlos, sino para el bien de sus almas, que si despreciaban los avisos del párroco, Dios, que era el agraviado, no podría menos de castigar aquel desprecio. Concluida la misa, volvió el otro a proferir invectivas contra el cura, diciendo que los sacerdotes solo eran buenos para reprender, pero que él se reía de todas sus reprensiones y avisos. Pasaron los 2 libertinos lo restante del día en la taberna, consintiéndolo sus padres, dando aquel día más escándalo que nunca. Pero Dios les envió un castigo muy ejemplar. El día siguiente, como amenazaba una tormenta, subieron los 2 libertinos con otros 2 muchachos, que eran muy buenos, al campanario para tocar las campanas. Al momento estalló un horrible trueno, y espantados los 4 jóvenes bajaron prontamente para escaparse. Mientras bajaban, un rayo mató a los 2 libertinos. ¿Pero cómo? El rayo, al caer, después de ir dando vueltas por el campanario, siguió a los 4 jóvenes a lo largo de la escalera. Mas no hizo ningún daño al primero, que era bueno. Mató al segundo, que era uno de los libertinos. Y sin causar el menor lesión al tercero, hirió al cuarto, que era el segundo libertino, y lo dejó muerto. Enseguida entró el rayo en la iglesia. Allí estaba la madre de uno de los libertinos, la levantó, la tiró contra la pared, sin hacer daño alguno a otras personas que ahí se encontraban. En vista de tan extraordinario suceso, todo el mundo comprendió la justicia de Dios, y los padres de estos libertinos fueron derramando lágrimas y pedir perdón al párroco. Si queridos hermanos, el sacerdote tiene la obligación de alertar al pueblo, de decir al pueblo la voluntad de Dios.
Si Dios dice tal o tal cosa, el hombre no hace caso, bien, peca y desobedece a Dios. San Pablo dice, la gente debe considerarnos como ministros del Señor, como ministros del Señor. El sacerdote, cuando dice lo que Dios dice al pueblo, bien, el pueblo debe hacerle caso porque es ministro y es maestro. Por ejemplo, en Deuteronomio 33:10 dice, ellos, los sacerdotes, enseñan tus normas a Jacob y tu ley a Israel, pon incienso ante tu rostro y perfecto sacrificio en tu altar. Perece mi pueblo, dice Oseas profeta 4:6, perece mi pueblo por falta de saber, de conocimiento. Es grave esto. Los sacerdotes representan a Cristo. Cuando hacen sus deberes, bien, aquí dice San Pablo, que nadie menosprecie tu juventud, dice el obispo Timoteo, 1 Timoteo 4:12, que nadie menosprecie tu juventud. Eres ministro del Señor, cumpla con tu deber. Que Dios en su misericordia tenga piedad de todos nosotros y ayude a todos los fieles cristianos a ver el sacerdote, el hombre de Dios, y que el sacerdote también se muestre digno ministro del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.